Lo dijo en la primera hora. Hoy hablemos de transparencia, ¿no? Que es un término que siento que a ratos acá en el Ecuador se lo menciona mucho, pero no se lo aplica. Está con nosotros Mónica Reynoso. Hace un momento estuvimos con Marcela Reynoso. Hoy estamos con Mónica Reynoso. Ella es coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo le va, Mónica? Bienvenida, qué gusto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted por la gentileza de acompañarnos. Entiendo que septiembre es considerado el mes de la transparencia y el acceso a la información pública. ¿Qué significa eso? ¿De dónde surge aquello? ¿Y cómo esto se traduce en la práctica? En realidad, nosotros como Defensoría del Pueblo, ya hace aproximadamente unos 5 o 6 años atrás hemos comenzado a hablar mucho de la Semana de Transparencia. Sin embargo, en esta ocasión sí es para nosotros un nuevo giro que estamos tratando de hacerlo, que es empoderar justamente a la ciudadanía respecto del acceso a la información pública de este derecho humano. Entonces hemos decidido, más bien, en lugar de que sea una semana de activismo en este derecho, que se traslade más bien a un mes con múltiples eventos, con agenda académica, con agenda de participación en cuanto a organizaciones de la sociedad civil y justamente en este proceso de difusión y promoción de este derecho humano. ¿Qué significa y cómo se traduce la transparencia? O sea, cuando hablo de transparencia y cuando hablo de acceso a la información pública, ¿a qué me estoy refiriendo? Nos estamos refiriendo exclusivamente a que todas las instituciones públicas y aquellas privadas que administran recursos públicos deben transparentar su gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que corresponde no solo a lo que ya nos dispone la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública debe estar al acceso al ciudadano. Debe ser utilizado en un lenguaje inclusive, con los medios y las herramientas necesarias para que el ciudadano se empodere de esa información y realice lo que es importante, que es el control social. ¿Cómo puedo acceder a la información? Si la información es pública, debería estar colgada en algún sitio. ¿Cómo usualmente yo como ciudadano puedo acceder a la información pública? Bueno, desde el año 2004 teníamos la anterior LOTAIP, en el año 2023 se expide la actual LOTAIP, en la cual dispone a todas las entidades públicas que deben cierta información publicarla dentro de las páginas web institucional, pero también ahora nosotros, mediante el reglamento general de esta ley, nos obliga a la Defensoría del Pueblo a construir una herramienta informática que se denomina Portal Nacional de Transparencia. En el Portal Nacional de Transparencia ustedes van a poder visualizar la información de 1.789 entidades, entre públicas y privadas que administran recursos públicos. Entonces, el objetivo de eso es que el ciudadano tenga un repositorio nacional en donde puede ingresar a verificar la información de todas estas entidades. O sea, si yo ingreso al Portal Nacional de Transparencia, esto me permite allí mismo ubicar cualquier institución pública y la información de cualquier institución pública. Así es, pero... O sea, me evita que yo busque la web de cada institución pública. Exactamente, ese es el objetivo. El objetivo es comenzar a centralizar en un repositorio nacional toda la información, pero además de eso, no solo estamos hablando ahora de transparencia activa, que es lo que por ley les obliga a las entidades a publicar presupuesto general de cada una de las instituciones, todo lo que corresponde a remuneraciones, el directorio, estructura orgánica, sino también ahora ya estamos hablando de los 4 tipos de transparencia. Lo que acabo de mencionar corresponde a la transparencia activa. Tenemos la transparencia pasiva, que es el acceso a la información mediante la solicitud focalizada, por así decirlo, de parte del ciudadano en que recurre a la entidad y solicita un tipo de información específica. Pero también tenemos ahora 2 tipos de transparencia, que es la focalizada y la colaborativa. La focalizada, que va justamente a lo que hace cada una de las instituciones, a que por su misión, su portafolio de servicios, su competencia deba publicar, y la colaborativa, que son estos procesos participativos de toma de decisiones, en los cuales ahora las entidades también están obligadas a publicar. Por ejemplo, a nivel de gobiernos locales, ¿la silla vacía? ¿Ese es un mecanismo? Un mecanismo de presupuesto participativo, por ejemplo, también es un mecanismo. O las veedurías o los observatorios, dependiendo de la información que se obtenga de cada uno de los procesos, ahora esta información también se publica dentro del portal nacional. Pero eso hablamos de los gobiernos locales y a nivel de ministerios, por ejemplo, también. Otras entidades, ¿cómo se maneja esta instancia colaborativa que usted señala? Por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando de manera constante con todas las entidades para entender la lógica de esta participación ciudadana. Podemos tener, de hecho, algunas ocasiones tenemos los consejos consultivos, tenemos también todo lo que corresponde a participación solicitada por la ciudadanía para ser escuchada dentro de los directorios, dentro de los plenos de las instituciones, las mesas técnicas que son llamadas, por ejemplo, mesas de seguridad, mesas de justicia, pero también tenemos aquellos procesos que van de la mano con participación ciudadana, que puede ser las veedurías y observatorios. Los productos de esos procesos pueden y deben ser publicados dentro de lo que corresponde a transparencia colaborativa. ¿Y se lo hace o no se lo hace?
Hemos iniciado este proceso. Es un ¿Cuándo proceso lo bastante iniciaron complejo. ustedes? Nosotros desde el mes de junio. O sea, es reciente esto. Es reciente esto. ¿Y por qué es tan reciente? Primero porque la ley se expidió en el 2023. Necesitábamos un reglamento para que se pueda implementar. Este reglamento salió en febrero de este año. El Ejecutivo se tomó su tiempo, sabemos por las instancias políticas en que sucedieron alrededor. Pero siempre que los muchos- reglamentos se toman un poco más de tiempo, ¿no? Luego de la expedición de la ley, no siempre es inmediata la expedición de los reglamentos. No siempre. Entonces, durante este proceso nosotros fuimos construyendo con nuestros propios recursos el Portal Nacional de Transparencia en su versión 1 y se emitieron los instrumentos metodológicos, que es importante que conozca también la ciudadanía, porque no todo se regula mediante la ley o el reglamento, sino que al ser la Defensoría del Pueblo el ente rector en transparencia y acceso a la información pública, debíamos de emitir ciertos instrumentos metodológicos que se lo realizó. De hecho, la semana anterior ya se expidió el instructivo para el monitoreo de todas las entidades obligadas por la ley a la publicación de la información en transparencia activa, y en futuro estaremos ya nosotros visualizando el índice de transparencia. Pero esto, como digo, recién este año, ¿verdad? Recién este año. Los años anteriores, antes de 2023 que se expidió la ley y con la legislación anterior, ¿cuánto se había avanzado en esta materia? En realidad nosotros como Defensoría hemos avanzado mucho en el posicionamiento del ciudadano. Pertenecemos de hecho al grupo núcleo de Estado Abierto. En este tiempo lo que se ha buscado es justamente, primero, trabajar de manera colaborativa para la expedición de la ley. Eso creo que fue uno de los principales puntales que tenemos con las organizaciones de la sociedad civil y también como Defensoría del Pueblo. Lo segundo es justamente que durante los años anteriores hemos recolectado información. De hecho, nosotros expedimos el año anterior también el informe temático de acceso a la información pública, donde se puede verificar cómo ha ido evolucionando esto y cómo también el Estado ecuatoriano ha tratado de tomar los parámetros y estándares internacionales en acceso a la información pública para trasladarlos dentro de nuestro Estado propiamente dicho. Cuando hablamos de transparencia, obviamente esa es una herramienta que requerimos desde el periodismo para poder acceder a información. Con estas herramientas se puede de alguna manera facilitar o viabilizar el trabajo del periodismo de investigación cuando se trata de auditar o de fiscalizar las tareas o el cumplimiento de las actividades de las instituciones públicas? Por supuesto. De hecho, ese es el objetivo que también nosotros tenemos como Defensoría del Pueblo. El año anterior se premió y se hizo un reconocimiento a los periodistas como defensores de derechos humanos. De hecho, porque justamente es el trabajo de investigación lo que ha viabilizado y visibiliza, de hecho, muchos de los problemas que nosotros tenemos dentro del ámbito público. Es por eso que también hemos buscado dentro de este proceso de co-creación en lo que corresponde a la información que debe ser publicada. Hemos trabajado con matrices homologadas, con organizaciones de la sociedad civil para entender la lógica de lo que requiere el ciudadano y qué es lo que se puede hacer. Y justamente lo que usted acaba de indicar va mucho más allá en lo que corresponde a la transparencia focalizada. Porque esta información, la información recurrente, lo que solicita la ciudadanía para poder tener este acceso a la información, es lo que ya debe comenzarse a publicar dentro del portal. Y es una información importante también el hecho de que el Portal Nacional de Transparencia y la información que se provee ahí es en dato abierto. Ya no estamos manejando PDF ni tampoco imagen. El portal únicamente puede ser ingresada la información dentro de dato abierto. ¿Qué significa eso? El dato abierto ¿Y la es diferencia con el PDF que acaba de señalar? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que usted puede descargarse la información y no necesita editarla, sino simplemente se descarga y comienza a utilizarla en diferentes medios. Si usted necesita sacar una estadística, necesita buscar una información específica, usted la puede administrar esta información. Esa es la cuestión de inclusión, de que usted ya no necesite cambiar el formato, sino que efectivamente puede utilizar esa información en el ejercicio que se requiere. Hay una alerta y le envío un abrazo a uno de nuestros internautas y radioescuchas, al doctor Javier Aguilar. La semana anterior, el 29 de agosto, hace pocos días, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo ponía la siguiente alerta. La Contraloría restringe nuevamente el acceso a la información pública. La institución ha modificado una vez más el formato público de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, incumplen con la ley. Ahora no es posible, alerta Ciudadanía y Desarrollo, conocer datos de identificación de la declaración, código de barras y número, provincia y ciudad de residencia del declarante, detalle de bienes muebles e inmuebles, detalle de deudas contraídas. Esta información permite identificar posibles anomalías como el incremento inusual del patrimonio u omisiones en las declaraciones. ¿Qué se puede hacer frente a esto? ¿Esto es normal o no? Lo que alerta Ciudadanía y Desarrollo. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo, de hecho, es una de las organizaciones con las que nosotros vamos de la mano en algunos
procesos dentro de lo que corresponde Estado abierto, y efectivamente lo que tendremos que verificar es como entidades públicas qué es lo que se está haciendo con esta restricción. Recordemos también que existe un bloque normativo que ahora restringe ciertos datos que por su naturaleza de ser un dato personal, tener una cuestión de confidencialidad o ser reservados, que lo determinan los mismos cuerpos normativos. No estamos solo hablando de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estamos hablando de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la de Transformación Digital, la de Seguridad. Entonces creo que es importante que nosotros verifiquemos justamente cuál es la naturaleza de esta restricción que está ocasionando la Contraloría General del Estado. Sería importante conocer cuál es el punto de vista de la Contraloría General para haber comenzado a hacer esta clase de restricciones. Pero, digamos, lo normal es que un ciudadano pueda verificar la información patrimonial de cualquier funcionario o servidor público, o hay esas restricciones que usted señala con base en esa confidencialidad. Siempre y cuando no vaya en contra de datos personales, los patrimonios deberían estar totalmente abiertos. ¿Qué se entiende por datos personales, aparte del número de cédula? ¿Qué datos personales? Por ejemplo, lo que corresponde a manejos o administración de cuentas bancarias, por ejemplo, lo que es la determinación del bien inmueble, su ubicación, datos que permitan de cierta manera o sean exclusivos, que necesite usted la autorización también para que lo acceda. Pero una persona sí podría saber si un servidor público tenía al inicio del periodo una casa y al final del periodo tiene 3 casas. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Por supuesto, es que eso también depende mucho de cómo está construida la declaración juramentada dentro de los sistemas de la Contraloría General del Estado. Es necesario entender cuál es la lógica de que podamos obtener esa información. Lo que usted acaba de decir, si es que en realidad inició una gestión y tiene una casa y finaliza la gestión con 3 casas, de hecho debe saltar una alarma automática para que la Contraloría ese ejemplo extremo, ¿no? Pero imagínese, hay una declaración de inicio de gestión y una declaración de fin de gestión. De hecho, en estos días hubo una disposición que ya venció del Contralor Mauricio Torres, que me parece muy adecuada, de que se actualicen en este momento las declaraciones de los servidores públicos justamente por ese tipo de cosas. Porque no sería normal que al final de gestión aparezca con una cantidad inconmensurable de bienes inmuebles, teniendo un salario específico como parte de su remuneración, ¿no? Así es. Y entendiendo también que ahora la Contraloría General del Estado rige como presidente de la función de transparencia y control social. Entonces creo que es importante entender cuál es la lógica que tal vez está manejando la Contraloría General del Estado. Y sería importante preguntárselo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Si es que esto en realidad va a restringir el acceso a la información, si es un bloqueo a este derecho, pero además de eso, ¿qué información posteriormente vamos a obtener? Porque lo que usted acaba de indicar es muy cierto. Se realizó una declaración periódica, esta información, ¿qué es necesario? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles van a ser las acciones en futuro? ¿Cómo se puede hacer para que, manteniendo el derecho al acceso a la información, esta obligación de la transparencia y este derecho a acceder a la información, esa información no sea mal utilizada en contra de algún servidor o funcionario? Esa es una de las preguntas más importantes que realizan, de hecho, todas las entidades obligadas a remitir esta información. ¿Qué es lo que existen ciertas restricciones? ¿Qué es lo que no se puede publicar dentro de los portales institucionales ni dentro del Portal Nacional de Transparencia por corresponder a este tipo de información? Entonces, las entidades, tanto como Defensoría del Pueblo y las demás entidades, también nos han realizado cuestionamientos sobre el uso que se pueda dar. La información que de hecho se da dentro del Portal Nacional y de los webs institucionales es información que va vinculada a la gestión pública. No corresponden a datos personales que puedan ser mal utilizados. Pero, por ejemplo, el mayor problema que se identificaba y las preguntas recurrentes siempre van identificadas es que si yo voy y entrego esta información, el día de mañana voy a estar extorsionado, Porque estoy expuesto. Exactamente, pero el mismo razonamiento, y usted me va a dar tal vez la razón, como periodistas, del momento en que se realiza una investigación, solo basta la hora en este momento que nosotros googleemos el nombre del funcionario público y va a salir un historial respecto de las actividades que se realizan. Si es que usted tiene el miedo, el recelo de que se conozca cuánto gana, ahí estamos complicados, porque son recursos públicos. Son recursos públicos. Entonces debe estar la información ahí. Y se supone que en las páginas web de las instituciones consta el distributivo del personal y constan los nombres completos y la remuneración junto al cargo que tiene, ¿no? Incluso en el caso de pensiones alimenticias, usted me va a dar la razón, también cuando necesitan acceder para comenzar las acciones legales respecto de este derecho,
se solicita a las entidades, pero también usted lo puede ver de hecho en las páginas web institucionales. Entonces es importante comenzar a diferenciar cuándo son los datos pueden ser susceptibles a la comisión de algún tipo de delito o cuándo pueden ser utilizados de manera maliciosa. Y eso es importante también, el empoderamiento de la ciudadanía en conocer cómo administrar de ahora en adelante este tipo de datos que se encuentran en los portales web institucionales o en el Portal Nacional de Transparencia. Y en cuanto a los presupuestos de las instituciones o la firma de contratos de instituciones o aquello que puede ser considerado reservado, ¿hay información reservada en todas las instituciones o solamente puede haber información reservada, por ejemplo, en el campo de la defensa nacional, por poner este caso? ¿Es así o no? Sí, en realidad existe todo lo que es la parte presupuestaria, no existe ninguna restricción. O sea, si es que estamos hablando de incluso del sector seguridad, debe estar publicado porque no está restringido. O sea, ni en eso hay, ni en el sector seguridad hay restricción sobre la parte presupuestaria. Sobre la parte presupuestaria no existe ninguna restricción. ¿Y cuál ni es siquiera el Ministerio de Finanzas. ¿Cuál es la información sujeta a reserva hablando de presupuesto? Por ejemplo, en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, si es que efectivamente se visualiza que esa es una información que determine ser reservada porque implica seguridad del Estado, pues son las entidades como, por ejemplo, si es que estamos hablando de seguridad pública o de defensa nacional, Policía Nacional o Fuerzas Armadas deberán verificar efectivamente cómo la clasificación para después realizar su proceso de desclasificación. No es que es perennemente que esa información puede pasar, existe un periodo de tiempo para el cual es determinada esta reserva. Pero asimismo, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Finanzas, en el caso de deuda pública, que es lo usual que más que recurrentemente se pregunta, existe sí una restricción que está determinado en el Código Orgánico de Finanzas Públicas y de Planificación y Finanzas Públicas, que es que mientras dure la negociación de una deuda, esta información pasa en una cuestión de reserva, pero finalizado esto, sale nuevamente a la luz toda esta información. Es decir, que solamente por un periodo muy corto que dura la negociación puede estar restringido. Entonces nos tenemos que referir justamente a las leyes orgánicas que regulan esta información. Información de la UAFE, por ejemplo, es de la misma manera. De hecho, tenemos ya una sentencia de la Corte Constitucional en el caso de COSEPE, cuando estábamos hablando de los periodistas del Diario El Comercio, que establecía cómo se puede manejar la información, cómo tiene que ser custodiada, administrada y cómo después debe ser desclasificada cuando exista por lo menos la presunción de la comisión de un delito o una posible violación también a un derecho humano. Le pregunto, si a esta hora en el Ecuador hay un cabal entendimiento, y no hablo de la población común y corriente, no hablo de nosotros como ciudadanos, sino de las autoridades, ¿hay un entendimiento cabal de la importancia de la transparencia y el acceso a la información como usted ampliamente nos ha explicado, Mónica? En realidad no. Es bastante restringido. Ha sido una cuestión que justamente estamos tratando de viabilizar y abrir espacios para realizar lo que corresponde a la promoción y el fortalecimiento de este. Es un ejercicio, perdón el uso del término, de evangelización, empezando por las propias autoridades. Empezando desde la misma Defensoría del Pueblo. Porque a nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos, nosotros no tenemos un proceso sancionador. En muchas de las ocasiones nos solicitan a nosotros como Defensoría del Pueblo, ¿y usted qué sanciona? ¿Qué actuación tiene que hacer? Usted debería destituir a las autoridades. Y no va por ahí, porque nosotros al ser una Institución Nacional de Derechos Humanos no tenemos esa facultad, pero sí lo tiene la Contraloría General del Estado, por ejemplo. Ellos, mediante las acciones de control, nosotros remitimos un informe motivando en el cual ya se establece justamente la posible infracción de este derecho humano y lo que realiza es una acción de control para determinar el tipo de sanción administrativa que pudiera ser empleado al funcionario. O cuando un oficial de transparencia o un comité de transparencia no publica o restringe ese acceso, es la autoridad mediante la misma normativa de un sumario administrativo, por ejemplo, regulado por la LOCEP, puede iniciar las acciones de sanción a ese funcionario que ha impedido el ejercicio de este derecho humano. Correcto. Creo que ha sido muy interesante y en extenso nos ha explicado Mónica Reynoso lo que implica justamente estas herramientas y me parece que para este año, hablando del mes de la transparencia, la presentación del Portal Nacional de Transparencia, que yo me estoy desayunando con esta noticia, pero creo que va a ser una herramienta muy valiosa para centralizar el acceso a la información. Mónica, gracias por el tiempo. A usted, muy amable por la invitación. Y estamos pendientes obviamente de todas las actividades que van a tener este mes. Invitados. Gracias. A nuestra invitada justamente de esta mañana, Mónica Reynoso, coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo. Aquí en la primera hora, 8:29. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.